escuchas? Ya nos escuchamos. Bueno, muy buenos días, gente del ICH. ¿Cómo están, búfalos? Tatanca. Estamos aquí en el cierre. Eso, mi señor rector. Estamos en el cierre de ICH Talks. Después de una jornada de una semana de pláticas con diferentes personalidades de Coahuila, todos ellos exitosos y ellas exitosas, que nos han dado la historia de sus vidas y todo lo que han pasado para lograr el éxito. Está conmigo nuestro buen amigo Gary Guajardo, secretario académico del ICH. Y tenemos en la línea, gracias a la nueva modernidad, gracias a todo esto que ha logrado la UADC por nosotros, y que podemos tener una plática, una charla a distancia, cuidándonos sin problemas de poner en riesgo nuestra salud, a nuestro amigo el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez. Mi querido amigo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Estoy a la orden cuando ustedes indiquen. Saludos a Ugari también. Estamos aquí, ¿lo quiere saludar, Ugari? Sí, un gusto saludarlo, ingeniero. Vamos a cerrar con broche de oro estas pláticas de una semana, con la gran oportunidad de conocer a personalidades dentro, la máxima responsabilidad en estos momentos de la universidad, y conocerlo en un ambiente más humano, más cálido, que ustedes conozcan a la persona, porque muchas veces el poder aleja, es natural que la gente sienta un alejamiento, pero en realidad son seres humanos, y el ingeniero Salvador es un muy buen ser humano que hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo desde otra perspectiva. Por lo tanto, bienvenido, ingeniero, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Bueno, el productor le pedimos que invite ya a Edgar Cortés para que se meta y que le dé acceso a todos los que faltan. Señor amigo mío, la historia que queremos saber empieza desde este punto. ¿Dónde nació Salvador Hernández Vélez? Que nos platique de su niñez un poquito, para que los muchachos puedan conocer de que no fue tan fácil su vida, y que el hecho de que donde está ahorita empezó usted picando piedra desde muy joven. Entonces, a nivel de cancha, platíquenos un poquito de su infancia. Muy bien, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Gary. Miren, a nivel de cancha, decirles, no voy a empezar cuando nací, sino cuando me concibieron. O sea, a mí, mis papás, sí, mis papás nacieron, mi papá nació en Miguel Ángel, Zacatecas, y mi mamá en Viesca, Coahuila, y se conocieron en Viesca, Coahuila. Mi papá era chofer de un camión que acarreaba guayule, candelilla, lechuguilla, istle, todo este tipo de cuestiones que llevaban de esa parte del país que es Acacio Durango hacia Torreón. Se conocieron, se casan, pero se van a vivir a Acacio Durango. Acacio Durango es una estación de ferrocarril que está en la línea del tren de ferrocarril que va de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, más o menos a la mitad de todo ese trayecto, y pertenece al estado de Durango y al municipio de San Juan de Guadalupe, Durango. Ahí fue bueno, me concibieron, Roberto. ¿Por qué nací en Viesca? Nací en Viesca por pura casualidad. En el siguiente sentido, o por circunstancias. La mamá de mi mamá era partera en Viesca. Entonces, cuando mi mamá pues va a tener a su hijo, yo soy el mayor de los hijos, pues se va a Viesca. Entonces, por eso todos nosotros nacimos en Viesca. Y la verdad es que en Viesca nada más siempre íbamos solo de vacaciones. Nunca hemos vivido en Viesca. Queremos mucho a Viesca, pero hasta ahí. Mi papá fue un obrero, que nomás terminó hasta segundo de primaria. Y mi mamá fue pues ama de casa, que ella terminó hasta sexto de primaria, y tuvo la oportunidad de que la maestra de primaria, de la escuela primaria donde ella estudiaba en Viesca, Coahuila, la apoyara y la orientara, y ella la estaba capacitando para que algún día llegara a ser maestra habilitada, así les decían, a las que no iban a la escuela, y que un profesor te iba orientando, te permitía que entraras a dar clases, y ya ibas poco a poco. Pero mi mamá pues se casa, y entonces pues ya no sigue la cuestión de estudiar. Este pueblo minero es un pueblo minero muy chiquito, es un pueblo más o menos había en esos años. Yo nací exactamente a mitad del siglo pasado,
el 6 de agosto de 1951. Por eso me gusta pasármelo en Saltillo, porque en Saltillo me hacen fiestota aquí, porque es el Día del Santo Cristo. Entonces yo me acoplo a esa fiesta del 6 de agosto, ¿verdad? Porque es una muy buena fiesta. Y pero ahí bueno, se mete en medio de todos los puestos sí, con un pastelito y, sí, se sopla la vela usted solito. No, ¿Qué? no solo con un pastelito, también voy de matachín, porque de niño también dancé. Sí le sabe bailar. Sí, claro que le sé bailar. Oye, eso es bueno, eso es bueno. Salvador el Matlachín, viene. Hay que decirle al que hizo el libro Los Matlachines que hay que anote, ¿no? O sea, que nos consulte también, porque recuerdo cuando danzamos nosotros ahí que se celebraba alguna de las fiestas religiosas del pueblo, me recuerdo muy bien que no solamente era la tambora, había dos viejitos que tocaban el violín, los violines. Entonces danzabas al son de una tambora y de violines, gente que en alguna parte, no sé dónde lo hicieron. Bueno, en Viesca, en Acacio Durango, donde nací, donde me desarrollé, ¿a qué me dediqué de niño primero? Bueno, o sea, ya cuando estuve en edad me mandaron a la primaria. La primaria donde yo estudié es una primaria que solo tenía solo dos salones, hechos de adobe. Un salón era para primero y segundo, y otro salón era para tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces yo hice la primaria o sea, en ese salón con una maestra primero y segundo. Y luego con el profesor Salvador Camacho Peña, que fue mi profesor de primaria, estudié tercero, cuarto, quinto y sexto. Una fila era de tercero, otra fila de cuarto, otra de quinto y otra de sexto. Durante 4 años escuché la clase de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Porque aunque yo estuviera, por ejemplo, en cuarto, pues escuchaba cuando le platicaba al profesor a los de tercero, y luego a los de cuarto, y luego a los de quinto, y luego a los de sexto. Entonces tuve un proceso de retroalimentación diaria durante muchos años. Y hubo otra cosa muy importante en los estudios de primaria. La Secretaría de Educación Pública no le reconocía al profesor de primaria que nos diera quinto y sexto, porque en el rancho solo estaba autorizado hasta tercero y cuarto. Sin embargo, el profesor lo daba por su determinación y su decisión y su convencimiento. De tal suerte que como obtuvimos la primaria, todos aquellos que aunque la cursábamos, pero no teníamos el reconocimiento, pues lo hice de la siguiente manera. Cada uno de nosotros firmábamos una carta, los chavos, con la mamá y el juez de Acacio, la mandamos a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública definía a finales de año cuándo nos aplicaban examen a título de suficiencia. Entonces, mi certificado de primaria dice que acredité los estudios de educación primaria a título de suficiencia, porque fue de esa manera. Mi reconocimiento al profesor Salvador Camacho Peña, porque el profesor Salvador Camacho Peña nunca le reprobó, más o menos en 15 años que estuvo ahí del rancho, nunca le reprobó un estudiante de los que nos llevaban a la cabecera municipal a presentar el examen. Se me hace increíble que se acuerde el nombre de su maestro de primaria. Yo no me acuerdo el nombre de los míos. ¿Tú te acuerdas de los tuyos, Ugarín? Nada más uno. No, sí. Porque era una maestra muy guapa. Bueno, también me acuerdo de mi maestra de segundo, de Socorro Adame, también muy guapa. También me acuerdo de ella, ¿verdad? Hablando de... Sobre todo me acuerdo de mi profesor de primaria, de tercero, cuarto, quinto y sexto, porque era ejemplar. Yo incluso, un día un periodista me preguntó, fíjese, me dijo, oiga, ¿usted tiene profesores favoritos? Porque estaban criticando a un director que estaba metiendo profesores amigos. Sí, yo también tengo profesores favoritos. Me dijo, ¿y cuáles son sus profesores favoritos? Le dije, mire, mi profesor favorito, Salvador Camacho Peña en la primaria, Magdalena Fonseca de Antolín en la secundaria, y el profesor... El micrófono. Pues otros se le fue más, el micrófono ahí. Primero, ya. Oiga, amigo, ¿y la distancia que recorría a diario para ir a la escuela? Era muy chiquita, porque el pueblo era un ranchito, o sigue siendo un ranchito, donde no había agua potable, luz eléctrica y pues mucho menos drenaje. Entonces era un pueblo más o menos de unas
60 familias. La escuela estaba a orillas del pueblo, pero ¿qué recorríamos? Unos 400 metros, 300 metros. Lo recorrimos todos los estudiantes, todos los niños. Pero todos los niños en ese rancho, antes de ir a la primaria, teníamos que hacer actividades propias del pueblo. Y yo viví en este pueblo, Acacio Durango, en donde no había vacas. Allí lo que había era puras chivas, porque es un lugar muy semidesértico. Entonces nosotros teníamos que, mi hermano Martín, mi tío Gerardo y yo, teníamos que ordeñar, antes de ir a la escuela primaria, entrar a las clases de primaria, nos íbamos oliendo a chivo, eso sí, teníamos que ordeñar más o menos entre 60 y 70 chivas diarias. Y cuando no llegaba el chivero, que era fin de semana, sábado, domingo, pues nos tocaba ir a cuidar las chivas. O sea, es porque en el rancho tú tienes que hacer actividades, no puedes estar nada más dando likes. No, o sea, eso no, ni había siquiera luz eléctrica, mucho menos había esta cuestión. No, yo conocí la primera televisión, la conocí cuando me trajeron del rancho a Torreón, que me llevaron a estudiar la secundaria. Fue la primera vez, y eso pagaba un 20, porque nosotros no teníamos, pero una señora a 3 casas donde nosotros estábamos, te daba chance de entrar por un 20 a ver la tele, y así fue como conocí la televisión. Entonces a mí me tocó, Adelante. Sí, entonces a mí me tocó todo eso. Luego después me llevan en una decisión muy importante de mi mamá, de que nos bañamos a estudiar. Mis abuelos no querían, decían que aquí íbamos a ir a la ciudad, que nos íbamos a echar a perder como personas, íbamos a andar de vagos nada más. Y entonces mi mamá, con mucha determinación, en contra de la posición de mis abuelos y también un poco de mi papá, nos llevó a estudiar a Torreón. Nosotros somos 7 hermanos, 4 hombres y 3 mujeres, de los cuales todos tenemos al menos una carrera, al menos una especialidad, otros tenemos maestría o 2 maestrías, como el caso de mi hermano Martín, pero todos tenemos una formación académica. Mi papá murió siendo obrero, murió después de dejar de ser obrero en Cemento Mexicano, ser operador de esos camionzotes grandotes de 25 toneladas, esa era su chamba. Pero se aplicó mucho, sobre todo mi mamá, para que nosotros estudiáramos, y eso pues fue muy importante. Entonces hice la secundaria y la preparatoria, en lo que hoy es la preparatoria Venustiano Carranza, pero en aquellos años era secundaria y preparatoria. En Torreón estaba en el edificio que está frente al bosque, que fue el primer edificio de la PVC. Después estudié en el Tecnológico de La Laguna. El Tecnológico de La Laguna hice la carrera de ingeniero industrial y luego después hice una maestría en matemática educativa del CIMBESTAB. Tengo tengo también un diplomado en análisis político estratégico, otro en metodología y otro en epistemología, que fueron de las cuestiones que formalmente pues estudié. Pero de niño me dio mucho por la lectura, y me dio, yo creo, principalmente por 2 cosas. Por la influencia de 3 personas. Por mi profesor de primaria, Salvador Camacho Peña, por mi mamá Manuela Vélez Adriano, y por mi abuelo Enrique, que era minero. Él tenía una pequeña minita, y ahí es donde trabajaban también ellos. Mi abuelo minero se iba el lunes muy temprano a la sierra y regresaba los jueves, porque tenía que regresar pues, a administrar sus camiones de metal. Y entonces, esas noches, ya para irse a dormir con una lámpara de carburo, de las que usan los mineros, antes de dormir se ponía a leer. Él siempre llevaba un libro, mi abuelo, lo leía. Entonces, en las cenas que teníamos con él, los viernes, los sábados y los domingos, a la hora de cenar nos contaba, nos platicaba el libro que estaba leyendo, y le metía de su cosecha, y entonces nos tenía ahí a todos entusiasmados, y eso me dio a mí por ir buscando qué leer, porque la verdad es que mi abuelo fue un gran cuentacuentos, Enrique Hernández Martínez, pero es un señor que también nomás terminó hasta segundo de primaria. Pero la formación que les daban antes era una formación realmente impresionante, muy buena formación. Después ya de eso,
Es por eso que ahora sigo leyendo un libro a la semana, lo he hecho durante muchos años. Escribo un artículo también a la semana, y ese artículo que escribo a la semana lo publico en el periódico Vanguardia. Ya llevo más de 10 años en Vanguardia, pero había durado como 4 años en el periódico Palabra aquí de Saltillo. He vivido en muchos lados, viví en Acacio Durango, luego viví en Torreón, y luego viví, después de Torreón, viví en Minas de Barrotarán, Coahuila. Pero viví porque un tío, hermano de mi mamá, fue el que hizo la carretera que va de Roncesvalles a Palau, y me dijo un día, ¿qué andas haciendo? No, estoy de vacaciones, tío. Pues, dijo, no ande de huevón, véngase, vámonos. Véngase a jalar. Véngase a trabajar. Claro, me dijo. Entonces me llevó a trabajar allí a esa parte, y viví como 3 meses más o menos en Minas de Barrotarán, Coahuila. Barrotarán. ¿Y ahí qué hacías? ¿Qué le ponían a hacer? Yo era ayudante del operador de la motoconformadora. Yo tenía que ponerle el diésel a la motoconformadora, tenía que checar que estuviera el aceite. Cuando él andaba trabajando, tenía que orientarlo en la carretera por dónde irse y qué hacer. Y a veces me ponía a operar la motoconformadora, pues, en tramos que eran sencillos. Eso es lo que yo hacía ahí. Pero les voy a platicar una anécdota. Sí. Una pregunta, ¿cómo era el niño Salvador, el joven Salvador? ¿Cómo eran? ¿Cómo lo recuerda usted? Pues era alegre, muy trabajador, eso sí les digo, porque es cierto, muy obediente, siempre fui muy obediente, muy estudioso en la primaria. Eso lo veo difícil. Sí, pero sí era obediente con mis papás y mis tíos. ¿Travieso? Y bueno, nosotros de niños jugábamos en el rancho, jugábamos béisbol. El equipo nos lo compraron mis tíos y mi papá y mi abuelo a tres. A mi tío Gerardo, que yo era mayor que mi tío Gerardo 10 días, a mi hermano Martín y a mí. Entonces, mi hermano Martín y mi tío Gerardo eran malotes para jugar béisbol. A la hora de repartirnos los equipos, nadie los quería, pero los teníamos que meter porque entonces cada quien se llevaba la tercera parte de los guantes, y pues ya los teníamos que invitar, no quedaba otra cosa más que invitarlos. Y entonces pues me gustó mucho, jugué mucho a la canica, fui muy bueno para la canica y para el trompo también. No había otras cuestiones en el rancho. Me gustaba mucho escuchar en la noche los partidos de béisbol de los Diablos de México, ¿verdad? Todo eso lo hacíamos por radio, nomás. En el rancho nomás había 3 radios, en 3 casas diferentes. Y bueno, pues ahí donde escuchamos, porque eran radios de bulbos. No había otra manera de comunicación. Bueno, había la forma de comunicarse por vía telégrafo en la estación de ferrocarril, pero era diferente. No sé si contestas tu pregunta. Excelentemente, así es. Sí. Sí. Ya una vez en secundaria y en preparatoria, ¿qué retos tuvo más grandes Jesús Salvador? Bueno, uno de los retos principales es que pues no había recursos, ahí sí ya caminé mucho, porque nosotros llegamos a vivir en una colonia que se llama la Lucio Blanco frente al Tecnológico de la Laguna, y está un poco retirada, así, a la orilla de la ciudad en aquel tiempo. Pero después ya no había para la renta, no se completaba porque pues, éramos muchos los que estábamos estudiando, y para mi papá y mi mamá. Entonces nos fuimos a vivir totalmente a orillas de la ciudad, en una casita chiquita, y teníamos que aventarnos el tramo. Ahí sí eran como más o menos unos 3 kilómetros a pie. O sea, nunca anduvimos en camión, porque no había para el camión. Y si queríamos estudiar había que atorarle, entonces pues caminábamos. Solo había para el camión cuando llovía, que en la laguna llueve muy poquito, o sea, llueve 2, 3 días, 3 veces al año, una cosa así, y no llueve más. Entonces, era cuando había esa oportunidad. Pero lo que sí es que mi mamá nos había metido mucho espíritu de estudiar, y mucho la cuestión de que la única manera de salir adelante es estudiando. En la preparatoria, fíjate, te platico, en la preparatoria conocí a un muchacho que se llama Antonio Antolín Fonseca, en primero de prepa. Antonio Antolín Fonseca hoy tiene doctorado en matemáticas
con postdoctorado en matemáticas. Antonio Antolín Fonseca fue hijo de una familia de españoles refugiados, de los que trajo el general Cárdenas en el 36. Y bueno, sus dos papás eran gente muy culta, con mucho conocimiento. Y me dice él, oye, yo me doy cuenta que tú te gusta estudiar, ¿sí? Dijo, a mí también me gusta estudiar. ¿Qué te parece si nos juntamos a estudiar? Ah, muy bien. Y luego, bueno, ¿y dónde estudiamos? Él dijo, en mi casa. Y ok, entonces nos salíamos de la escuela, nos íbamos a su casa. Si salíamos a las 11 de la mañana, nos íbamos a su casa luego, y estudiábamos y regresábamos a las 4 o 5 de la tarde a clases. Y cuando eran vacaciones, que eran muchas vacaciones, también son muchas vacaciones, estudiábamos más o menos un promedio de 12 horas, porque estudiábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Agarramos un libro de álgebra y resolvíamos todos los problemas. O agarramos uno de trigonometría y resolvimos todos los problemas. Uno de geometría analítica y resolvimos todos los problemas. De física o de química, en prepa. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 16 años y medio y mi amigo 15 años y medio. Yo soy mayor que él, que este joven. ¿Y quién eran nuestros tutores? Eran sus papás. Sus papás eran profesores de matemáticas, de física, de química, de literatura. Era gente muy culta. Entonces, nomás nos orientaban y estudiábamos solos. Yo ahí fue donde empecé a aprender a estudiar por sí solo. Ya lo traía un poco con mi mamá, con el profesor Salvador Camacho Peña, pero ahí fue donde lo afiancé. De tal suerte que cuando llegué al Tecnológico de La Laguna, les voy a platicar una cosa, no sé si está bien o no, Robertoni. Esas son las buenas, Ahí le va. Cuando el primer día de clase del Tecnológico de La Laguna, nos presentaron ¿cómo se llama? El reglamento del Tecnológico. Ya nos lo dieron. Nos dieron la bienvenida, así como lo hace Roberto ahí en el ICH, y nos echaron ahí una explicación y cómo íbamos a estar nuestros horarios, cómo deberíamos de portarnos en el TEC de La Laguna y todas esas cuestiones, y nos dieron el reglamento. En el reglamento, en uno de sus artículos, decía que las faltas no contaban. Nunca entré a clases, el TEC de La Laguna. A partir de ese momento, guardé Nosotros convenciéndolos de que entren. No, pero ahí te va. Pero yo estudiaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días en la biblioteca. O sea, no entraba a clases, pero sí estudiaba. Un chorro como loquito, porque ya lo traía de lo que había aprendido con mi amigo y en la primaria y en la secundaria con mis profesores. Entonces, y había tres compañeros míos que entramos juntos al TEC de La Laguna, que fíjate, esos tres, uno fue también de los tres hijos de obreros, los tres. Uno fue, ¿cómo se llama? Director de ingeniería de Peñoles en Torreón, de Grupo Peñoles. El otro fue subdirector de ingeniería de Peñoles. Y el otro fue el gerente de la planta de plomo y zinc. Digo que fueron porque los tres ya se jubilaron de esa empresa. Bueno, esos tres venían conmigo desde la prepa. Dos venían conmigo desde secundaria. Entonces, pues, éramos muy amigos. Y nos juntábamos todos los días en la biblioteca. Cuando ellos tenían tiempos libres, se iban ahí conmigo. Y me decían cuáles eran las tareas y cuándo eran los exámenes. Entonces, yo llegaba el día del examen y le decía al maestro, oiga, pero usted nunca vino, ¿cómo está? No puede presentar examen porque nunca vino. No, le dije, mire, aquí el reglamento dice que las faltas no cuentan. Bueno, siéntese. Y todo el tiempo me sentaron en el escritorio, al estilo Robertoni, con los que sí estudiamos. O sea, me sentaba en el escritorio y me decía, siéntese, y iba a presentar el examen. No, pues yo presentaba el examen. Siempre lo pasé bastante bien porque estudiaba un chorro, o sea, era exageradamente estudioso. Entonces, así hice la prepa. Así hice la carrera de ingeniería. De tal suerte, pues que pues aquí estoy otra vez, ¿no? O sea, la verdad es que yo vengo del rancho, totalmente del rancho, ¿eh? De una gente de escasos recursos, mis papás, pero con una determinación y nosotros también, una determinación de que lo único que nos podía permitir salir adelante era estudiando.
y nos metieron mucho eso y lo aprendimos y nos apropiamos. Les doy una cuestión. Yo hice la primaria en 6 años. Mi hermano Martín, que es el que sigue de mí, la hizo en 5 años. ¿Por qué razón? Cuando yo paso de segundo de primaria, tercero de primaria en el rancho, mi hermano Martín había hecho primero de primaria, pero mi hermano Martín siempre se acercaba en las clases que mi mamá me daba todos los días mi mamá nos daba clases. A mí me preparaba después de que salía de la primaria mi mamá, porque ella se había habilitado para profesora de primaria, y entonces Martín se aprendió todo lo de primero. Y se fue aprendiendo todo lo de segundo. Cuando yo paso de segundo a tercero, la maestra le dice, oiga, pase a Martín a tercero. Al cabo, si reprueba, lo dejamos de nuevo en tercero. Y entonces Martín, pues no reprobó. Entonces salimos juntos de la primaria, mi hermano Martín y yo. Entonces él hizo la primaria en 5 años. Después yo hice la preparatoria en 3 años. Porque al Tec de la Laguna tuve que hacer un año más de profesor. Entonces la PBC y uno en la Laguna, de prepa. Entonces hice mi prepa en 3 años. Mi hermano Martín la hizo en 2 años y medio. Yo hice la carrera de ingeniería en 9 semestres. Mi hermano Martín hizo en 7 semestres. Y la maestría en 2 años, mi hermano Martín hizo en 1 año y medio. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo permitía también la flexibilidad de los... Ahí se está escuchando un poquito de ruido, ingeniero. Lo interrumpo mientras aquí tenemos a una maestra de nosotros, María del Sagrario, creo que tiene una pregunta. Hola, ingeniero. Saludarlo. Varios micrófonos abiertos. Yo creo Marta Evelyn tiene su micrófono abierto. Déjame, le pedimos al moderador que si les apaga el micrófono. Listo, maestra Sagrario, sí, ya puede prender. Cool. A ver, maestro Sagrario. Salir con un niño ahí que está interrumpiendo. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, jóvenes. Es que no se escucha porque está abierto otro micrófono. Ahí le estamos solicitando al moderador. Mike, por favor, para que pueda hacer su pregunta a la maestra Sagrario. Sí. Bueno, ingeniero, le decía que es muy importante en este momento. Maestra Sagrario, otra vez, permítame, ahí va. Le van a abrir el micrófono de nuevo. Sí, es que me cierran el micrófono, yo creo que por accidente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo usted descubre que quería estudiar una carrera referente a matemáticas o dónde nace su amor y su pasión por las matemáticas? ¿Cómo lo descubre? ¿En qué momento? No sé, también está cerrado el audio del ingeniero. Ahí le van a abrir el audio, ingeniero. Hola, ¿se escucha? Sí, ya lo escuchamos. Sí. Bueno, yo desde primaria me di cuenta que la materia que más me gustaba era las matemáticas. Y entonces ahí yo pues me aplicaba mucho en las cuestiones de matemáticas. De tal manera que cuando yo llego a la secundaria, pues me aplico mucho aprendiendo cuando empecé con el álgebra, y se me hacía una materia que la podía desarrollar bastante bien. Donde batallaba mucho era con la literatura, pero les voy a platicar una cuestión de la literatura, porque cuando empecé con la literatura también y a leer mucho más, cuando yo me encontré a Antonio Antolín Fonseca, este compañero que me lo encontré en la prepa y que juntos estudiábamos muchas cosas, un día después de terminar de estudiar como a las 8 de la noche, me dijo, Salvador, ¿ya leíste El Quijote de la Mancha? Yo tenía 16 años y medio. Dije, no lo he leído. Y me dijo, eres un ignorante. No puede ser posible que a la edad de 16 años y medio no hayas leído El Quijote de la Mancha. Él tenía 15 años y medio.
Y le dije, bueno, lo que pasa es que yo no lo he leído para justificarme, ¿verdad? Le dije, como somos todos nosotros. Luego buscamos la justificación. Dije, no, es que no lo he leído porque yo nunca lo he tenido. En mi casa no hay biblioteca como tu casa. La biblioteca de él, de sus papás, era una biblioteca como de 10,000 libros. Y le dije, pues yo no tengo biblioteca. No te justifiques, vente. Me llevó a la biblioteca, sacó el Quijote de la Mancha, el libro de Editorial Aguilar, con 2,000 páginas, letra chiquita, hoja cebolla, y dijo, léelo para que se te quite lo ignorante. Entonces, pues me puse a leer el Quijote de la Mancha para que se me quitara lo ignorante. Pero no solo eso, cuando lo terminé... Le hicieron bullying. Me hicieron bullying, pero un buen bullying. A partir de eso, entonces, cada 15 días me daba un nuevo libro y decía, y lo vamos a discutir con mi papá. Entonces, además de que estudiábamos mucho, yo en la noche llegaba y en aquel tiempo nosotros no teníamos, en la casa en la que vivíamos no había luz eléctrica. Entonces usábamos lámparas de petróleo. Yo con la lámpara de petróleo me iluminaba y ahí empezamos a estudiar mi hermano Martín, sus materias, mi hermana Eloísa, que estaba estudiando enfermería, y así todos. Y entonces fue como empecé la parte de la literatura. Pero la parte de matemáticas agrario la empecé desde chavo y la fortalecí mucho justamente en la prepa, porque nosotros agarrábamos en esa biblioteca que tenía el profesor Antolín, agarrábamos un libro de álgebra y resolvíamos todos los problemas. Luego agarramos otro libro de álgebra y resolvíamos todos los problemas. Y también un poco, ahí ya influenciado también por Toño Antolín, porque a Toño eso es lo que le gustaban las matemáticas. De tal suerte que él hizo después no solo, yo me quedé hasta la maestría. Él hizo maestría, hizo doctorado, hizo postdoctorado, y él sigue siendo investigador en análisis matemático. Hablando de matemáticas, Sagrario, él fue el que me enseñó a mí a resolver problemas de máximos y mínimos que se resuelven con cálculo, a resolverlos nada más con aritmética, con álgebra, con geometría, trigonometría y desigualdades. Y entonces, pues son de esas locuras que él las aprendió cuando estaba en Canadá. Y es una rama de la matemática que me encanta mucho, resolver los problemas del cálculo, pero sí que uses cálculo. No es fácil, o sea, es como, se lo pongo de la siguiente manera, si ustedes resuelven un problema de máximos y mínimos, jóvenes, utilizando aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y geometría analítica, es como si les pongo una piedra de 200 kilos y les digo que la muevan con una barra y otra piedra chiquita. En cambio, resolver un problema de máximos y mínimos con cálculo es como si yo les diera, para mover la piedra, una grúa. O sea, esa es la herramienta tan poderosa del cálculo. El cálculo es una herramienta que resuelve un problema de esos de una manera impresionante. Y de la otra manera, pues estás batalla, la mueves y la resuelves y la cambias. Sí, pero tienes que hacer muchas cuestiones. Entonces, esa es parte de lo que yo aprendí y eso yo creo que se lo debo pues a mi mamá, a mi profesor de primaria, a mi profesora de secundaria, la maestra Antolín, y a Toño Antolín, el hijo, que fue con el que yo pues aprendí todas estas cuestiones. Y después yo ya me fui al TEC de La Laguna, él se fue a México a estudiar matemáticas, y así fue ese desarrollo por la matemática. Me sigue gustando mucho la matemática. Oiga, ingeniero, siguiendo con las preguntas, hay una parte de su vida importante que es la lucha social. Usted como luchador social, ¿a qué edad empieza esta conciencia social? Y que nos platique un poquito a los muchachos la importancia de la lucha social, de la propia rebeldía, desde la trinchera de su propia vida, de lo que usted ha hecho y ha vivido. Y eso empezó primero, pues bueno, yo soy hijo de un obrero, de una ama de casa, y pues que veías que la situación estaba bien canija en tu casa, ¿verdad? Bien difícil y complicada. Entonces ahí empiezas a tener una especie como de un primer acercamiento a la conciencia social. Segundo, después, esta relación con los profesores Antolín. El maestro Antolín fue luchador contra la República de Franco. Lo encarcelan y el general Cárdenas lo trae de un campo de concentración de los Pirineos a México. Pero él era un socialista, él era un luchador socialista de aquellos años, con una formación académica y de cultura muy impresionante. Aquí hago un paréntesis rapidísimo. Estas gentes como el maestro Antolín son los que formaron en México el CIMBESTAB y el Colegio de México.
esos españoles son los que venían. Y por eso en esas instituciones, tanto en el CIMESTAP como en el Colegio de México, si tú quieres titularte de doctor o de maestría, tienes derecho a un examen a título de suficiencia, porque ellos todos venían sin papeles de los campos de concentración. Y entonces cuando llegaron a México, el general Cárdenas les encarga que hagan el CIMESTAP, que es un centro de investigación científica y tecnológica, y que hagan el Colegio de México, que es un centro de ciencias sociales. Y entonces, ellos para obtener sus grados académicos, dejaron en la ley orgánica de esas instituciones que si tú aplicabas un examen general de materias, ¿verdad? Entonces podías, por lo tanto, conseguir el título. Bueno, esa es la formación que tienen estas gentes. Entonces, yo realmente, todos los días... Se le fue el audio, ingeniero. ¿Se escucha? Ahora sí, muy bien. Ahí está ya. Ok. Por lo tanto, yo todos los días comía con el profesor Antolín en su casa. Y todos los días el maestro Antolín nos echaba un rollo sobre el socialismo. Nos platicaba de la lucha de Franco, nos platicaba de la lucha socialista en Europa, nos platicó de la Revolución Rusa, de la Revolución China, nos lo platicaba como cultura. Bueno, pues yo empecé a escuchar todas esas cuestiones con el maestro Antolín y y luego nos daba libros para leer, también decía, para que se les quite lo ignorante, nos decía, no sean sopencos, que se les quite lo ignorante. Entonces nos daba libros y bueno, yo empecé a leer. Entro al TEC de la Laguna y estando yo en segundo semestre de la carrera de ingeniería, un grupo de gente de Torreón, los habían organizado para invadir unos terrenos afuera, en aquel tiempo, fuera de Torreón. El que los organizó, cuando llegaron los dueños a reclamar y entró la policía ya con la demanda en la mano, pues los dejó a la deriva. Nosotros estábamos en un movimiento estudiantil en el Tecnológico de La Laguna, luchando para que hubiera consejo técnico paritario, porque que es una especie como de consejo directivo de nosotros. Pero en el TEC de La Laguna, el consejo técnico está integrado solo por un estudiante, por los directivos y por profesores. Entonces nosotros luchábamos porque fuera paritario, como lo es en la Universidad Autónoma de Coahuila. El consejo directivo son 4 alumnos y 4 profesores. Allá no, y hasta la fecha nunca ha sido. Entonces estábamos en ese movimiento, estábamos en una asamblea del TEC de La Laguna, llega este grupo de personas, de habitantes de Torreón, con necesidad de un pedazo de tierra para construir su vivienda, y nos piden apoyo. Nosotros vamos y los empecé a apoyar, los empezamos a apoyar, y empezamos a luchar con ellos, y logramos que les dieran unos terrenos en las orillas de Torreón, en ese tiempo otra vez, en donde estuvo ¿cómo se llama? El estadio del Santos Laguna. El viejo estadio, no el nuevo que hoy es el territorio Santos. No, donde estuvo el estadio Corona, que se llamaba. Allí a un lado, es donde está esa colonia que se llama Tierra y Libertad, que nosotros estuvimos al lado de los colonos, hicimos esa colonia. Pero no solo hicimos eso, sino que nos fuimos a vivir con ellos, porque entonces yo iba, después ya no viví en mi casa, me fui a vivir a Tierra y Libertad con la mitad de la carrera, y de ahí me iba a estudiar otra vez al TEC de La Laguna todos los días, hasta que terminé mi carrera, y participé en esas luchas sociales. Después de haber constituido la colonia Tierra y Libertad, hicimos la colonia Francisco Villa, y luego varias colonias en la Laguna, o sea, en Torreón, en Gómez Palacio, en Francisco y Madero y en San Pedro de las Colonias. Y al mismo tiempo participamos con los electricistas y con los ferrocarrileros que los lideraba Demetrio Vallejo, y luego después con los colonos. Incluso sobre esta historia de mi participación en los movimientos sociales, tengo un libro y con mucho gusto se los puedo compartir digitalmente, pues para que si le quieren dar una leída, lo pueden leer muy bien todas y todos los estudiantes. Oiga, no sé, ingeniero, dígame, platíqueme sobre algún momento donde usted estuvo a punto de tirar la toalla, de rendirse, si tuvo momentos de ese tipo donde pensaba que ya todo era abrumador y que no podía levantarse, ¿y qué hizo para lograrlo? No, dio nunca. macanazos.
Y gaseadas le tocaron. Nunca. Bueno, no le yo tocaron tuve... macanazos en esta revolución. Sí, claro. Y los movimientos sociales no son como ahora, que son por internet, ¿verdad? No, los movimientos sociales de aquellos años eran enfrentarte con las fuerzas del gobierno, y participábamos y luchábamos, pero nunca, tuvimos mucho apoyo nosotros, del que entonces, de un grupo de curas de la comarca lagunera, que eran seguidores de lo que se llama la teología de la liberación. Es el planteamiento de que la iglesia debe estar a servicio del pueblo y no el pueblo sirviendo a la iglesia. Entonces, esos curas también participaron mucho con nosotros. Y sí hubo órdenes de aprehensión de curas, de profesores, de académicos, de estudiantes como nosotros, de parte del gobierno, pero pues a la mera hora no las ejercían, simple y sencillamente yo creo, o a lo mejor ni estaban bien, nomás nos amenazaban, porque nunca nos enseñaban la cartita, no decían aquí traigo su orden, pero no nos llevaban porque como siempre había mucha gente que nos defendía, entonces pues esas cosas nunca se dieron. Pero es importante entender que uno debe estar al servicio de la gente, ayudarle a la gente. Eso es lo más importante. Sí, tengo aquí un mensaje en los mensajes de parte de la maestra María Isabel Calvillo, es docente aquí del ICH. Es una docente que se identifica mucho con usted. Ella, aparte de ser nuestra directora de promoción ambiental aquí en el ICH, que fue quien nos ayudó a lograr el nivel plata en Oficina Verde, porque viera cómo es tenaz para pedirnos las cosas. No, dice ella bien, que se identifica mucho con usted, ya que ella viene de un pueblito cerca de Musquis, Coahuila, de Palau, y que todos los días se tenía que transportar en camión durante 1 hora, ida y vuelta, hasta Rosita, Coahuila, con mucho sacrificio y esfuerzo por parte de ella y de sus padres. Y hoy en la actualidad pues ya es una docente del ICH. Excelente, felicidades, porque la verdad es que uno tiene que honrar a sus padres. Mis papás ya fallecieron, ya están en alguna parte del planeta o del cielo, pero la verdad es que yo sigo reconociéndolos mucho, sobre todo a mi mamá, porque mi mamá fue la que tomó las decisiones principales. Mi papá solamente era proveedor, pero las determinaciones y las decisiones, maestra, las tomaba mi mamá, la que decidió que nosotros nos teníamos que venir a estudiar, que nos fuéramos a estudiar a Torreón, fue ella, y enfrentó las cosas como estaban. Ella nunca te daba oportunidad de que te agüitaras, te decía, no, es que todo tiene que salir y trabajando. O sea, no hay otra forma más que sacar las cosas, más que si trabajas y eres constante. Siempre decía ella eso, y la verdad es que es cierto. Ingeniero, los valores que usted considera esenciales que sus padres le heredaron. Bueno, mira, uno de los valores principales de mi papá es muy puntual en el trabajo, muy trabajador. La otra cosa de mi papá es que mi papá fue súper honesto, súper honesto. En todos los años que trabajó en Cementos Mexicanos, como 25 años, se debe haber enfermado unas 3 o 4 veces, pero nunca faltó, aunque le daban incapacidad en el Seguro Social. Él iba al seguro, empezaba sus medicamentos, pero no decía en la fábrica que andaba malo o que le habían dado incapacidad. Entonces, nunca en la vida faltó. Yo creo que esos valores y la otra, de parte de mi mamá, nunca te dejaba que hablaras mal de nadie. Y siempre mi mamá nos demostró en los hechos que no solamente formó a nosotros, formó como a otros 7 más, que fueron sus sobrinos, hijos de sus hermanas, y algunos de ellos, si quería estudiar, ella le daba cobijo en la casa y estudiaron en la casa. O sea, la solidaridad siempre fue un ejemplo que mi mamá impulsó. El servir al otro también, siempre en la mesa de mi mamá, cocinaban que fuera frijolitos, sopita, cosas de esas, pero siempre suficiente para nosotros y para otras gentes que ella invitaba todos los días en la mesa. Entonces, la verdad es que esa solidaridad fue muy importante. Creo que ingeniero, un día perfecto para usted. ¿Cómo empezaría? El día perfecto para mí es que me levante bien primero, ¿verdad? O sea, que despierte y diga, estoy muy bien. Y vamos dándole. Buena salud. Segundo, leí un libro hace muchos años que se llama Tiende tu cama.
Entonces, yo todos los días tiendo mi cama. O sea, primero porque dicen que cuando tú haces una actividad y la haces muy bien hecha al inicio del día, eso te va determinando para que las demás actividades del día vayan también en esa línea. Y segundo, bueno, digo, y tercero, creo que cuando me levanto ya desde un día antes en la noche, sé lo que me estoy proponiendo hacer en todo el día. O sea, no me levanto y a ver qué hago. No, nunca. O sea, siempre he tenido mi proyecto muy claro, las cosas que tengo que ir haciendo, tanto institucionales como personales, como individuales, como familiares, como que las voy ordenando porque así era mi mamá y mi papá. Ellos eran mucho de que ahora vamos a hacer esto y vamos a dedicarnos a estas cuestiones. Y con determinación ahí iban poco a poco haciéndolo. Entonces, ese otro elemento es muy importante, programarse uno de lo que uno va a hacer. Y su amor por la cocina. Y la otra que es muy importante es que mi mamá nos enseñó mucho, nunca te levantes pensando a quién vas a molestar. No, al contrario, tú levántate pensando qué bien le vas a hacer a los demás. Siempre nos ponía eso. Yo creo que en el lenguaje de programación neurolingüística nos lo dejó surcado ahí en la cabecita, ¿verdad? Bueno, yo de la cocina, desde niño, vi muchas cosas cómo cocinaban. Y el que me enseñó cosas de cocina fue un tío hermano de mi papá, mi tío Juan Manuel. Que cuando nos llevaba al monte, nos ponía a cocinar. Él cocinaba y nos ponía a cocinar a nosotros. Y así empecé a aprender a cocinar desde chavo, desde joven, ¿verdad? Y luego después cuando anduve solo, yo viví con mis tíos, estos tíos que trabajaban en las carreteras y haciendo fábricas, viví con ellos en Minas de Borotarán, Coahuila, como obrero, y luego viví con ellos en Pajaritos, Veracruz, en Coatzacoalcos, haciendo el complejo que está ahí. Mi tío era uno de ellos, de otro tío de esos, que se dedicaba a la industria, a la construcción de industrias, de presas, y en Guadalajara también viví con ellos, y en Torreón trabajé en varias cuestiones. Pero cuando viví solo y afuera, pues había que cocinar nosotros, o sea, y todos mis tíos sabían cocinar. Y entonces no era que te enseñaran a cocinar, sino que ándale, usted también aplíquese. Y ahí solito ibas aprendiendo. Luego pasaron ya varios años y un día dije yo, bueno, ¿y por qué yo no cocino? Y entonces ya me puse, y ahora sí a cocinar. Y entonces fui rescatando las recetas de mi mamá, las recetas de mis abuelas y las recetas de mis tíos. Por ejemplo, un día andando en un lugar que se llama el Tanque Aguilereño, al sur de Viesca, hay una pequeña represa ahí de más o menos 11 millones de metros cúbicos de agua. Es un estanque ahí grandote, ahí está, que está sobre el río Aguanaval. Habíamos andado en el monte con mi tío y mis hermanos, y a la hora de la comida dijo mi tío, venga, vamos a pescar aquí al tanque ese grandote, una presita. Pues no pescamos nada, ¿verdad? Pero andaban unos niños ahí en medio, habían cortado a la mitad un tanque de 200 litros, lo habían soldado, y esa era su balsa, y andaban ahí, ellos en medio de la lagunita esa, y pescaron. Cuando salieron dijeron, les vendemos los pescados. Dijo mi tío, sí, claro, se los compramos, pero no llevábamos nada en qué cocinarlos. Y entonces le dijimos a mi tío, oye, tío, ¿y cómo los vamos a hacer? Dijo, no, están de tiro mensos, nos dijo, ¿cómo no van a saber cómo van a cocinar? Y entonces mi tío lo que hizo fue lo siguiente, afuera de la lagunita esa, con una pala, sí llevábamos palas, y llevábamos ahí unos machetes y un pico, hicimos un pozo, grandecito el pozo. Luego le echamos leña de mezquite, le prendió mi tío. Aquello todavía estaba húmedo ahí. Cuando se hizo brasa y las brasas estaban muy buenas, muy buenas las brasas, limpió los pescados, los lavó ahí con el agua del estanque, muy bien lavados, y luego los llenó de lodo, los pescados, les puso lodo alrededor, toda una capa como de 1,5 centímetros de lodo. Los dejó que se orearan un poquito, y luego los volvió otra vez a ponerlo donde se agrietó. Cuando ya estaba eso listo y las brasas listas, sacó la mitad de las brasas, puso los pescados, le echó las brasas arriba, y más o menos en 20 minutos volvió a quitarle las brasas, sacó los pescados, y los pescados salieron cocinados exquisitos. Mientras que hacíamos eso, nosotros no nos dimos cuenta que también arregló a los niños
para que fueran al pueblito ahí cerquitos, que estaba más o menos a 800 metros. Fueron los niños que nos vendieron los pescados y trajeron chile, tomate, cebolla, unos frijolitos y unas tortillas. Y ya pues con eso comimos. O sea, pero mi tío decía, es que todo se puede cocinar, éntrenle, nomás pónganse listos. Y entonces ese tipo de cosas hicieron que después con el tiempo yo dijera, pues yo también tengo que cocinar, y así aprendí a cocinar. Excelente, ingeniero. Interesante. Ya vamos a terminar, ya falta poquito. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran comentar, lo pueden escribir ahí en el chat. Y todo eso. Dice la maestra Anita Jael, ingeniero, muchas gracias por compartir sus experiencias y enseñanzas. Me recuerda igualmente la historia de mis padres y cómo lucharon para estudiar y salir adelante, y nos transmitieron eso. Tuvimos que movernos de un pueblo para poder estudiar en la universidad, y si nos puede compartir su libro digital, pues muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Se los paso a Robertón y mis libros digitales. ¿Cuántos libros lleva escritos? 17 libros llevo escritos. No, perdón, 3. 14. Ya se me olvidó. 14. No, perdón, 15, ya me acordé. Ahora sí, 15. Llevo 15. 15 llevo. Yo tengo como 5. Les voy a compartir ese y como y los últimos 3. Cuando llegué de rector, me propuse varias cosas personales. Además de mis cuestiones como rector que tenía que hacer, dije yo, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, yo escribo, leo y sendereo. Entonces dije, me propongo escribir un libro por año como rector. Lo logré. En los 3 años anteriores escribí un libro por año. Segundo, me propongo escribir un artículo por semana y lo logré. Y tercero, me propongo leer un libro por semana y también lo logré. Entonces, si quieren, les puedo compartir los 50 libros que leí en el 19, en el 20 y en el 21. Digo, en el 18, en el 19 y en el 20, ¿verdad? Y los artículos también tengo un libro que publiqué con los 500 artículos que escribí en Vanguardia en los últimos 10 años. Entonces, esos son los libros que tengo. Oye, dice Ángel Gustavo, un alumno, que qué es lo que lo motivaba todos los días a seguir adelante. Mi mamá y mi papá. Es más, yo tengo en la cabecera de mi cama la foto de mi mamá y mi papá. Esos son mi motivación. Si ellos, sin tener las herramientas, los conocimientos y los contextos que yo tengo, salieron adelante, yo digo, pues si ellos lo hicieron, pues yo no tengo justificación para no salir adelante. Por eso todos los días me encomiendo a ellos. Ya me enviaron aquí sus libros digitales. Ahorita se los pongo aquí en Teams a los maestros y alumnos para que los puedan tener. Ya los tenemos por aquí. Sabemos que es usted un amante del café. Sí. Aquí tenemos nuestro café. Tomo como y 2 litros. Aquí le voy a llevar su detalle, que es una taza del ICH. También aquí estoy tomando café y más o menos tomo 2 litros diarios, ¿eh? A ver, les platico el café, rápido. Yo aprendí a tomar café con mi abuela, la mamá de mi papá. Ella se levantaba todos los días y en la chimenea ponía una jarra de agua a hervir en el rancho. No había luz eléctrica. Entonces ella compraba en Torreón, llevaban por kilos un café que se llama Café Colón. Como aquí en Saltillo se llama Café El Oso, creo. Bueno, en Torreón era Café Colón. ¿Sí se oye? Ingeniero, adelante. O sea, se llama Café Colón. De ese llevaban. Mi abuela ponía en la cafetera, hervía. Cuando ya estaba hirviendo, la sacaba de las brasas y luego le echaba 3 o 4 cucharadas de café, le daba poquita vuelta y la regresaba de a poquito, que fuera hirviendo un rato más. Y luego ya la sacaba otra vez de nuevo. Y para que se asentaran los granos de café, al final echaba un chorrito de agua fría. Lo dejaba un rato reposar y ya no servía el café. Entonces yo desde niño empecé a tomar café con mi abuela paterna, mi abuela Eloísa Cuevas. Y ella fue la que nos enseñó a tomar café, pero ella nos la daba con leche, porque decía que los niños no debíamos de tomar café que no fuera con leche, era leche de chiva. Después, ya más grande, yo tomaba café con leche y me encontré a un amigo mío que estudió para sacerdote
en Montana, en Estados Unidos, pero no se ordenó. Cuando ya se iba a ordenar, dejó la carrera y se vino y trabajamos juntos en Durango. Yo viví también una parte, vivía en Durango, pero ya siendo profesionista. Trabajamos juntos y cuando él veía que nosotros le poníamos al café, yo le ponía leche y otros le ponían azúcar y leche, él decía, no puede ser eso, usted tiene que aprender a tomar café, porque la leche y el café son muy buenos solos, pero si los revuelven ya no son buenos. Y segundo, no echen a perder el café con el azúcar. Y entonces, pero eso lo aprendí desde mi abuela y luego después este compañero que me dijo, el café tiene que ser negro, como la conciencia, de Robertoni. Ingeniero, por ahí en el chat, la maestra Sagrario nos escribe, dice, grandes valores e historia. Vida, gracias por compartir en el ICH. La maestra Elisa, gracias por su tiempo y compartir su experiencia de vida. ¿Nos puedes decir cuál es la estrategia que sigue para leer un libro por semana? Y por último, Rodrigo Adrián, que una pregunta que ahorita está muy interesado los muchachos. Dice Adrián, ¿de verdad regresamos clases en abril? La primera, yo en la noche siempre le dedico 3 horas o 4 a leer. Siempre, a leer o escribir. Siempre, después de que termino ya todo. O sea, casi siempre me duermo como a las 12 o 12:30 de la noche y me levanto a las 6:30 de la mañana. O sea, con 6 horas, 5 horas y media que duerma ya está bien. Entonces ahí aprovecho ese tiempo. Luego la otra. Regresaremos en abril. Yo creo que debemos regresar en abril. No todos al mismo tiempo, perdón, pero sí por partes. Y poco a poco irnos acostumbrando para ir construyendo un regreso que sea seguro fuera de contagios. Pero que sí vamos a regresar en abril. No solamente sí tenemos que hacerlo, sino que ya debemos. Miren, el proceso de construcción social está perdido. El tejido social cada día está peor. ¿Por qué razón? Yo mis amigos principalmente los hice en la prepa y en la carrera. Ahí los hice. Entonces, pero eso era una relación presencial, del tú a tú. Ahí aprendí a enojarme, a contentarme, a reírme, a todo. Ahí aprende uno todo. O sea, aprende uno a pelearse, aprende uno a no pelearse, aprende uno a aguantar al otro, a que lo aguanten a uno. Es decir, todo lo que es el proceso de construcción social se aprende en el salón de clases y eso lo tenemos perdido. Después de un año está preocupante esa situación porque hoy cuando no lo tenemos nos damos cuenta de la importancia que tiene la convivencia social. Es la que nos permite a nosotros que la explosión emocional pues no nos afecte. Y entonces hoy tenemos un problema serio con las cuestiones emocionales. Yo por eso estoy convencido que tenemos que construir todos las condiciones para que poco a poco, a partir de abril, regresemos a clases. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Mire, agradecerle. Pues hay que entrarle, o sea, hay que buscar. Hay que entrarle. Sí, así es. Eso que ni qué. Agradecerle mucho su tiempo, ingeniero. Ya llegamos a la hora, sabemos que tiene una agenda saturada. Agradecerle que nos dejó conocer a la persona. Gracias. Sí, al rector, todo el mundo lo vemos, sabemos las situaciones que está enfrentando, lo que está viviendo, pero conocer a Salvador, a Chava, el niño que jugaba canicas y que jugaba béisbol, trompo, el joven que tenía que ir a la secundaria caminando desde ¿qué me dijo? La Lucio Blanco, la colonia. Sí, de la Lucio Blanco, después de Eduardo Guerra. Y saber su amor por la cocina, nos faltó el senderismo, tocar ese punto, fíjese, el amor que le tiene usted al medio ambiente. Lo que sí les pido, si pueden un día invítenme, pero ya que estamos en algo presencial, les doy una clase les doy una conferencia sobre por qué son importantes las matemáticas y por qué son divertidas. Claro que sí. Aquí tenemos muchos matemáticos y que les encanta estar diciendo que son divertidas. Y los chavos están emocionados. Pues, muchas gracias, ingeniero. De verdad es un placer para nosotros aquí en el ICH saber de usted, cerrar este ciclo que tuvimos de pláticas ICH Talks, que es de pláticas que inspiran, pláticas que nos ayudan a soñar y buscar metas. Y pues con esto damos el cierre.
lo hacemos Yo con sí- una gran persona, Gary. Claro que sí, Yo un cierro, gusto. digo lo siguiente en el cierre, si me lo permiten. Sí Adelante. se puede salir del rancho en condiciones económicas difíciles y complicadas y llegar a ser rector. Entonces, ustedes pueden salir del rancho y llegar a hacer lo que desean. Así es. Como dijo el Mijis, el diputado de San Luis Potosí, no somos lo que nos pasa, somos lo que queremos ser. Así es. Y usted nos ha demostrado que de elegido a rectoría se puede llegar si se tiene las ganas, si tiene la tenacidad. Pues muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Un ingeniero. Un saludo, gusto pues. saludar y estar con usted. Hasta luego. Que Bueno, tengan pues buen despedimos día. a nuestro amigo con un tatanca para la raza. Búfalos. Eso. Eso. No, usted díganos tatanca, nosotros le contestamos. Ahora, Ok. Tatanca. ¡Búfalo! ¡Búfalos! Muchas gracias. Gracias. Ahí gritaron búfalos. Eso, maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias al ingeniero. Y pues bueno, con eso terminamos el ciclo ahora sí de ICH Talks. Ya nos vemos hasta mayo, que tenemos una programada ahí con unos amigos de Silicon Valley. Y a lo mejor más sorpresas. A lo mejor más sorpresas, Así cómo no. es. Bueno, y recuerden, todavía no sabemos si regresamos. Vamos a empezar a regresar poco a poquito a clases. Y hay que entrarle, hay que echarle ganas, no nos queda de otra. Así es. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, alumnos, docentes. Esto fue ICH Talks. Y pues hoy conocimos a la persona que nos dirige, a nuestro amigo, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez. Gracias por todo. Abrazo. Let it go, make my body go. Take our bodies high.